Hola a todos, les habla el doctor Farina, miembro del Comité de Infectología Crítica de SATI. Vamos a hablar de infecciones fúngicas en terapia intensiva con principal énfasis en las infecciones por cándida, que el 70-90% de las infecciones fúngicas son por esta entidad de nuestra terapia intensiva. Se llevan en Estados Unidos cerca de un 10% de todas las bacteriemias en terapia intensiva, y es el tercer o cuarto germen más aislado en cualquier cultivo. En América Latina, acá tenemos una revisión con la incidencia por 1000 admisiones, en las cuales Argentina estamos cerca de 2 por 1000 admisiones. Es un número bastante elevado si comparamos con otras regiones, ni que hablar comparando con Estados Unidos y Europa. Que la mayoría de las cándidas en Argentina, como el resto de los países, es albicans, con un 40%. Este número se repite en las distintas series, seguida por parapsilosis y tropicalis, con poca incidencia de cándidas resistentes, aunque cada vez es mayor, con una mortalidad a 30 días del 38% y en pacientes mayores de 60 años del 62%, muy elevada. Esta tendencia a tener mayores candidemias se ve en todo el mundo. Se ha visto un estudio de 67 terapias intensivas de China, que lo traigo a modo de ejemplo por el gráfico. Nos muestra claramente cómo la incidencia de candidemias va aumentando, ¿sí? Esto es probablemente por el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Y encima no solo incrementa la cantidad, sino que también incrementan las especies resistentes, ¿sí? Candida glabrata en esta serie, que figuraba prácticamente sin incidencia en el 98, en el 2009 aparece como la tercera especie aislada. ¿Por qué es importante conocer qué cándidas tenemos? Porque la sensibilidad es diferente, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, Candida glabrata o Cruzei, la mayoría son resistentes a fluconazol, incluso la Cruzei de forma intrínseca. La Lusitania puede ser resistente a anfotericina, y la parapsilosis tiene una sensibilidad intermedia a quinocandinas. Es importante conocer la epidemiología local para esto, principalmente en la práctica, saber si la cándida que tenemos enfrente es una glabrata, una Cruzei, o en los últimos años la emergencia de Candida auris. Candida auris es una cándida con acá reportes de múltiples centros, múltiples países, que es una cándida que solo nos dejan a las quinocandinas como una opción terapéutica útil en la mayoría de los casos. O sea, cada vez más candidemia, cada vez más especies resistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Múltiples. Principalmente vamos a marcar la antibiótico-terapia previa, la ruptura de las barreras, ya sea piel y mucosas, que se altere la inmunidad, acá hablando de pacientes neutropénicos, y los accesos venosos centrales. Estos son los 4 factores de riesgo más importantes para que un paciente tenga una candidemia. Esta revisión interesante de Faller nos muestra acá en la parte de abajo cuáles son las acciones nuestras de la terapia intensiva que incrementan el riesgo de tener una candidemia. Que esté más de 7 días en nuestra terapia, estos pacientes tienen 10 veces más riesgo que los que no, que tengan catéter, que dialicen, antibiótico previo, nutrición parenteral y colonización previa con cándida para desarrollar una candidemia. Interesante esta revisión para verla. ¿Qué pasa con la cándida como en otras entidades? Bueno, si me retraso en el tratamiento, tengo mayor mortalidad. Este trabajo nos muestra que cuando me retraso 12 horas de la toma de cultivos en iniciar el tratamiento, duplico la mortalidad. Y ni que hablar si esto es dentro o luego de las 24 horas del shock. Ya lo conocemos de los trabajos de Kumar. Para diagnosticar una candidemia, los cultivos tienen baja sensibilidad, no siempre desarrolla la cándida, aunque con los nuevos métodos cada vez más. La mortalidad de las candidemias es elevada, 40% mayor, ya lo vimos en las distintas series. La identificación de la especie y la sensibilidad la tenemos habitualmente en forma tardía, y que la mortalidad depende de inicio temprano y apropiado de tratamiento, con lo cual se han desarrollado distintas estrategias de abordaje de un paciente con sospecha o con candidemia comprobada. Las guías más grandes que tenemos son la americana, la europea y la latinoamericana. La americana con su actualización en el 2016. Nos definen la mayoría estas 4 estrategias. También se ve lo mismo para aspergilosis, en la cual vamos a hablar de profilaxis,
Para cándida profilaxis prácticamente restringido a lo que son los pacientes neutropénicos y cada vez con menos uso en los distintos centros. Luego aparece el tratamiento anticipado o preemptive therapy, que se va a basar en biomarcadores, el tratamiento empírico en pacientes sintomáticos y el tratamiento dirigido cuando ya tengamos el cultivo positivo. Profilaxis, como les dije antes, no en la terapia intensiva, sí considerarlo en el paciente neutropénico, en algunos centros en base a decisión individual. Luego tenemos los scores o las reglas de predicción, que se basan en factores de riesgo. El score de los más antiguos es el score de Pitet, que es un score de colonización, o sea, si el paciente tenía colonizados más de la mitad de los lugares cultivados en ese día, ese paciente tenía más riesgo de tener una candidiasis invasiva. Este score no se usa en la práctica de colonización por dificultad en realizarlo, muy laborioso. El Candida Score es el más difundido, el que más conocemos, que incluye 4 factores de riesgo, como la cirugía abdominal, la cirugía mayor, en realidad el ingreso, nutrición parenteral, sepsis, el ex-término sepsis severa, y la colonización por Candida otorga puntos. Más allá de 2.5 tiene riesgo ese paciente de tener una candidemia. Lo interesante del Candida Score es su alto valor predictivo positivo. Un Candida Score negativo me aleja muchísimo de una candidemia, aunque un Candida Score positivo me dice poco si puedo o no iniciar antifúngicos. Acá está la validación de una de las validaciones del Candida Score, que incluyó 2 centros de Argentina, en los que se vio su correlación del puntaje del Candida Score con la chance de tener o no una candidemia. Y vemos acá lo que hablamos del alto valor predictivo negativo, cercano a un 98%. Interesante ese nombre, con un bajísimo valor predictivo positivo. O sea, Candida Score positivo no me avala a iniciar antifúngico, pero un negativo sí me avala fuertemente a no iniciar. El score de Sevilla, menos difundido, pero interesante en base a los distintos ítems que incluye: colonización por un lado, factores que dependen de huésped por otro, y el estado del paciente en ese momento. Es interesante este score, quizás más laborioso para realizar, pero no por eso dejar de verlo para tener en cuenta los distintos factores de riesgo a pensar en un paciente que puede tener candida. Y el score de Ostrowski, también similar, un poco más acotado, pero sería como un algoritmo de sospecha, por decirlo así. Un paciente que esté más de 4 días en nuestra terapia, con catéter o que haya recibido antibióticos sistémicos, y al menos uno de los siguientes: nutrición parenteral total, cirugía mayor, pancreatitis, corticoides, inmunosupresores. Este paciente es candidato a tratamiento anticipado o empírico para una candidemia. Acá el Ostrowski modificado, que quizás es el que más se utiliza actualmente. Me interesa el enfoque de este score en base a cómo pensar los pacientes que pueden tener una candidemia, más que el Candida Score. Hay otras metodologías más modernas, sí. El glucano es un antígeno de muchos hongos, no solamente de cándida, lo podemos encontrar en sangre, tiene una buena sensibilidad y está incluido en el Surviving Sepsis, pero no está disponible en Argentina, pero saber que se usa en otras partes del mundo. Metodologías a través de la resonancia magnética, complejas, pero con resultados en menos de 3 horas de que tenga una candidemia, con muestras de sangre, tampoco disponible en Argentina. Y lo que sí tenemos hoy por hoy son las PCR real time, multiplex, en este caso es de la marca FilmArray, que es una de las más difundidas en el país, aunque hay otras PCR multiplex, con distintos paneles, entre los que incluyen 5 especies de cándida, el panel de sepsis, acá las tienen, con resultados inmediatos. ¿Sí? Acá ven cómo una metodología por cultivo puede tardar hasta 60 horas teniendo la sensibilidad, y una metodología por PCR multiplex en 2 horas tendríamos el germen y en la especie, y en algunos casos algún mecanismo de resistencia, no es la sensibilidad completa. Esta metodología hoy por hoy es costosa, muy interesante por el tiempo, es costosa, y hay que seguir viendo su eficacia en el manejo de los pacientes con el trabajo diario en los centros donde se utiliza. Ya hablamos de estrategia de tratamiento, hablamos de profilaxis, tratamiento empírico, anticipado, y bueno, el tratamiento anticipado, ¿sí?, es
buscando que el paciente tenga menos severidad al momento del inicio y con lo cual lograr mejor outcome. Distintas estrategias se utilizan. Acá ven una del grupo de Bassetti, en el cual se basa en algo parecido al score de Ostrowski, si lo recuerdan de cuando lo vimos, ¿sí? En estos pacientes que cumplan estos criterios, el inicio de tratamiento antifúngico podría mejorar la evolución del mismo. Fíjense que los criterios son muy similares a los del score de Ostrowski. Aunque lamentablemente todas estas estrategias de iniciar anticipadamente el tratamiento no mejoraban el outcome de los pacientes. Acá ven un estudio prospectivo que no usaba ningún score, sino que decía, bueno, ¿cuándo andan mejor los pacientes? Cuando el médico sospecha la candidiasis, en este caso, o cuando tenemos diagnóstico. Y no tuvieron diferencia en la mortalidad. No hubo diferencia en la mortalidad con las dos estrategias. Sin el médico sospechara, sin ningún score en concreto. Y acá el estudio empírico, que fue un randomizado muy grande, el grupo de TIMSS también similar, multicéntrico doble ciego, basado en el score de Ostrowski, no encontró diferencia en el outcome iniciando tratamiento anticipado con tratamiento dirigido ante el diagnóstico de una candidemia. Tampoco hubo diferencias si lo que utilizaban era el Candida Score, el índice de colonización, no hubo diferencias en el outcome. Un metaanálisis de Cochrane del año pasado mostró lo mismo, incluyendo los distintos trabajos, encontró que no hay diferencia en la mortalidad en tratamiento anticipado con tratamiento dirigido. La verdad, esto es una controversia importante porque hay menos candidiasis empezando en forma anticipada, pero la mortalidad es distinta. La decisión debe ser individualizada con cada paciente. La tendencia actual es diagnósticos tempranos para tratamientos tempranos, ¿sí? Tomar bien las buenas muestras, elegir una buena metodología. Si tengo PCR para utilizar, en este caso probablemente tenga mucha eficacia en este tipo de infecciones, más que nada las candidemias, el torrente sanguíneo. Si no tengo PCR, si uso cultivos tradicionales, bueno, tomar una buena muestra y tener bien protocolizado con bacteriología cómo tener rápidamente el aislamiento de una cándida y su identificación de especie para elegir el mejor tratamiento. Con candifúngico empezar, desde los trabajos de Rebol y desde 2007, vemos que las equinocandinas son las que tienen mejor eficacia ante una candidemia, con mejores resultados en el outcome que fluconazol. Acá lo vemos con éxito clínico, anídula fungina comparado con fluconazol, con una P significativa en un randomizado. Lo mismo graficado en mortalidad. Acá es en éxito clínico y en mortalidad no encontraron significancia estadística importante, aunque también fue a favor de la anídula fungina. Las guías recomiendan actualmente iniciar con una equinocandina, empezar con fluconazol si la incidencia de cándidas resistentes en mi centro es baja, y sí siempre de escalar a fluco cuando el paciente se estabiliza y tenga una cándida sensible, y recordar que no se recomienda el uso de anfotericina desoxicolato en la terapia intensiva, más que nada para una candidemia cuando su eficacia no es mejor a la del fluconazol y los efectos adversos son mucho mayores. La guía europea, como la recomendación A1, son las 3 equinocandinas. El fluconazol tiene una recomendación C1 y la anfotericina desoxicolato de vuelta desaconsejada en la terapia intensiva. La guía latinoamericana también las equinocandinas, con lo cual vemos que las distintas guías internacionales recomiendan a las equinocandinas como primera elección, aunque si en mi centro tengo cándidas sensibles prácticamente siempre, el fluco puede ser una opción y desaconsejamos la anfotericina para este tipo de microorganismo. Nuevas equinocandinas se vienen, equinocandinas que se den una vez por semana o equinocandinas biorales, ¿sí? Interesantes opciones a futuro. ¿Cuánto dura el tratamiento? 14 días de los cultivos negativos, estoy hablando de candidemia, y recordar que estos pacientes se recomienda al día 5 de diagnóstico descartar impactos por la cándida por su gran formación de biofilm. En este caso buscar ver el endocardio, que no tenga compromiso por una candidemia, y ver un fondo de ojos para descartar la endoftalmitis por cándida por su gravedad. Algunos tips. La cándida en las muestras respiratorias, rara vez amerita tratamiento. La cándida tiene poca adhesión en los alveolos, con lo cual el desarrollo de neumonía por cándida es muy difícil. Tener cándida en un balo, tener cándida en una espirotraqueal
no amerita tratarla. La candiduria en el paciente sondado indica colonización, es muy frecuente esta entidad, y lo que recomendamos hacer es el recambio del dispositivo sin tratamiento, salvo que sea el único foco hallado en un paciente con clínica de infección. En una embarazada, acá sí, fíjense que hablamos antes, pero en una embarazada sí tenemos que tener en cuenta la anfotericina por la toxicidad en el embarazo de los azoles, y el Candida score positivo no significa que iniciemos un antifúngico empírico. ¿Cuándo recomiendo, esto es una opinión personal, cuándo recomiendo el inicio antifúngico? En un anticipado, obviamente si tengo diagnóstico, iniciarlo. Y si tengo un paciente que está séptico, con los criterios actuales de sepsis, o sea, fallo de órgano, con más de 7 días en nuestra terapia, con antibióticos, que tuvo antibióticos de amplio espectro, algún factor de riesgo o colonización por cándida, considero tratamiento antifúngico, y si tengo disponible, iniciar con una equinocandina hasta tener la sensibilidad y la estabilidad del paciente. Muchas gracias a todos.